Bienvenidos a un nuevo episodio. Flavio, tenemos este episodio, un libro que se llama Exhalation, un libro muy bueno. Pero quiero, antes que empecemos con este episodio, ya que este es nuestro episodio de sección de 3 películas y un libro, y quiero revivir esta sección donde le preguntamos a nuestro público querido si sabían de cine o no, porque muchos te critican, nos han dicho que no entendemos las mismas películas, ¿me entiendes? Que lo que hablamos es una barbaridad. Pero bueno, traigo un guión y quiero ver si sabes de qué película es. Y si lo sabes, quédate callado porque si no se lo vas a decir a todos, ¿ok? Así que este Échala. es el guión de lo voy a dejar así, la primera escena de una película eh, famosa, ¿ok? Así que si sabes de cine, espero que sepas este guión, ¿ok? Creo en América, América ha hecho mi fortuna y crié a mi hija a la manera americana. Le di la libertad, pero le enseñé a no deshonrar nunca a su familia. Ella encontró a novio, Ella encontró un novio, no era italiano, ella fue al cine y volví a casa muy tarde. Yo no protesté. Hace 2 meses salieron a dar un paseo con otro chico, la hicieron beber mucho whisky y entonces intentaron aprovecharse de ella. Ella se resistió, mantuvo su honor. La golpearon como si se tratara de un animal. Cuando llegué al hospital tenía la nariz y la barbilla rota. No podía siquiera llorar por el dolor, pero yo sí lloré. ¿Y por qué lloré? Ella era la luz de mi vida, era una belleza. Ahora nunca podrá volver a ser tan bonita. Flavio, si tienes una idea yo sé que estás haciendo trampa y lo estás buscando, No, ese sí pero me lo si sé. sabes, Ese ¿tienes una sí. idea? Sí tienes una Claro, idea. eso es un clásico y tiene que ver mucho con algo que hablábamos en la primera parte de este episodio. Pero hasta ahí diré. Pero sí, Voy a decir que son coincidencias de este mundo porque no te había mencionado absolutamente nada de eso y, y parece ser que sí lo sabes. Sí, este sí es la primera vez que no tengo duda de qué me estás hablando. Es una escena icónica, pero a ver si ustedes lo saben, queridos escuchas, o como nos dicen a nosotros algunas personas. No, bueno, no lo diré, ustedes no son esos, nosotros tampoco, pero aquí puedes probar si eres un mamador promedio o no. Tal vez eres alguien que sí sabe. Dices que hablas de cine y no te sabes esta escena, pues quizá yo dudaría, ¿sabes? Y para que, para que lo piense, pero si tú estás escuchando este podcast, eres más allá del promedio. De hecho, sabemos que eres alguien que se sale del promedio porque casi nadie escucha este podcast, pero te agradecemos que estés aquí. Y como decía bien Emilio, hoy vamos a terminar este ciclo de ciencia ficción que estuvimos con 3 películas. Sci-fi. Empezamos con sci-fi, que nos preguntaban qué es. Es una abreviación de ciencia ficción. Pero empezamos con Ex Machina, luego nos seguimos con Dune, y el episodio pasado fue de Eternal Sunshine of the Spotless Mind, y hoy tenemos este libro de Ted Chiang, Exhalation, que el otro día me di cuenta que puse un libro y no se veía. Lo Pero bueno, compraste, ¿eh? sí lo Yo, compré. yo también, pero digital, ¿eh? O sea, yo Ah, de hecho, ¿sabes digital. qué? Esta vez hice algo. Usualmente, si el libro está en audiolibro, lo leo así. O sea, más que nada porque así lo termino más rápido. ¿Audiolibro? Ajá, en audiolibro. Lo Ok. escuché en audiolibro, pero lo leí también porque había momentos donde como que no entendía lo que me estaban diciendo. O sea, no es que no entendiera, sino como que tenía que pausarlo y decía, a ver, como que quiero leerlo. Particularmente me pasó con la historia donde son como 2 historias. Está como es la del ojo, donde también están pasando una historia Sí. de una tribu en África que aprende a escribir. Ahí como que no entendía el juego así en el audiolibro. Y yo dije, es que son 2 historias. Sí, ya luego me quedé leyendo. O sea, pero bueno, X. El punto es que este libro, The Exhalation, de Ted Chiang, un libro salió en 2019, ha sido como de los más comentados recientemente sobre ciencia ficción, hasta a mi parecer. Y algo que me parece muy interesante de este autor es que él solo escribe cuentos y ensayos, realmente nunca ha escrito novelas. Que yo podría decir que hay algunas historias aquí que creo que pudieron haber sido usadas o extendidas un poco más y ya hubiera sido una novela. O sea, Brenda Navarro tiene novelas de 150 páginas. Sí. Hay cuentos aquí, tienen como 100. Entonces, pero bueno, son 9 cuentos. Cada uno tiene como esta premisa que hay algunos que parecen como muy futuristas, otros están como
no sé, se me hacen como situaciones tal vez un poco más fantásticas, en específico tal vez el primero, pero todos giran Sí. alrededor de, pues como de ciencia ficción, conceptos que tal vez recuerdan a cierto programa de lo que el Milo ya mencionó, pero también a mí me recordaron en específico a este autor que se llama Jorge Luis Borges, que igual muchos lo conocen, y más que nada porque él también escribía muchos cuentos. Pero bueno, a ti, tus primeras impresiones, Emilio, ¿cómo te sentiste en este libro? ¿Te gustó, Para no te mí es un gustó? libro que me gustó mucho. La verdad, yo no te puedo hablar de un libro diciéndote como, me recordó mucho, porque la verdad, no sé, yo leo el libro y es más, la misma frase de la película que te dije, muy probablemente si me la preguntas en 2 años, te voy a decir, no sé de qué hablas. Porque no sé, así funciono yo. Mi cerebro no me da la memoria, ni Sí. textualmente no me acuerdo de esas cosas. Me acuerdo en sí ¿cómo dice? El big picture, la gran Mm. idea, pero no recuerdo pues estas frases o ciertas cosas. Algunas veces sí es muy buena, bueno. Pero Pero, para mí es un ajá. libro que me recordó mucho a Black Mirror, a las Ujú. primeras, a las primeras temporadas, las que eran buenas, porque ya después se convierte en una de las basuras más grandes que hemos visto en Netflix. Es, yo creo que deprimente, pésimo y debería estar cancelado ese show, pero las primeras temporadas son muy buenas y lo que pasa es que son estas historias que te ponen como un pedazo de tecnología o alguna idea que podría cambiar, ¿no? Que nos podría hacer cambiar como personas y te da esta forma de pensar en, bueno, y si tuviéramos esta tecnología, Mm. ¿cómo nos podría dañar y cómo podríamos, cómo sería, cómo cambiaría nuestra vida? Pero algo que me gustó del libro es que no es tan pesimista y yo creo que siempre Mm. tiene como esta forma al final, que es como, al final de cuentas seguimos siendo humanos Sí, y estamos tratando de entender la vida, ¿no? Y la tecnología y todo, y tiene como que este giro positivo que me gustó mucho. sí. Y, por ejemplo, bueno, es un libro, como decíamos, que compone 9 cuentos. Particularmente, bueno, empezando así cronológicamente, el primer cuento que abre la colección se llama The Merchant and the Alchemist's Gate, como el Sí. mercader y la puerta del alquimista. Yo cuando leí este cuento, ese fue como el que me dio más el aire de Borges, porque Borges tiene muchos de estos cuentos Ok. sobre culturas árabes, donde como que encuentras un libro y como que ese libro te revela el secreto del universo y como que hay realidades alternas o historias como libros históricos que como que cambian la percepción de lo que tú pensabas que era la realidad, ¿no? Pero es como una cuestión muy fantástica. Y Borges hace mucho eso de que parece que combina lo fantástico con lo histórico. Y pues justamente a veces no sabe si es verdad o no, porque ese güey leía un chingo y parece que suena como muy real, ¿no? Parece como si te Sí. está citando cosas que son ahí, ¿no? De hecho, muchas veces su recurso principal es como tiene un libro, un cuento de como que es de una enciclopedia de un lugar que no existe, ¿no? Pero el twist es que cuando te está contando toda esta civilización y su historia, dices, ay, pues esto de dónde pasó, ¿no? Y termina el cuento y te das cuenta que es el tomo de una enciclopedia imaginaria, ¿no? Que nunca pasó, Mm, es solo algo que el autor creó así de la nada, ¿no? Entonces tiene muchos estos como juegos. Y este libro en particular es perdón, este cuento en particular el es como cuento. de el del mercader y el primer cuento que abre esta colección de Ted Chiang, el de Exhalation, es es esta cuestión como, es una premisa de máquina del tiempo, ¿no? Que Sí. justamente es esta persona que llega a una tienda y hay una puerta que te dice, bueno, aquí puedes ir a cualquier momento en la historia, ¿no? En el pasado, y cambiarlo, o ver qué es lo que pasa. Y le empieza a contar el dueño de la tienda como distintas historias, pero a lo largo de estas historias te vas dando cuenta que, eh, pues como que están medio concatenadas, ¿no? Sí, como enredadas entre ellas, sí, que se empiezan a enredar, ¿no? Todas estas. Ajá. Hasta el punto que llegan con esta persona, o sea, esta persona que va a la tienda y encuentra a esta puerta con el alquimista, también usa la puerta, ¿no? Y justamente él conoce todas estas historias que le dijo esta persona como para saber cómo usarla, ¿no? Y al momento de que usa
en la puerta. Es que ahí ya no me acuerdo qué es lo que pasa porque pasan muchas cosas. O sea, de que como que va a una realidad y algo pasa como con su esposa y como que luego que Lo, intenta cambiar eso. lo que pasa es, o sea, bueno, lo que recuerdo es, él viaja, porque el güey que controla como la puerta esta donde te vas a ir a otra dimensión, le dice, no, pues, hay gente que le ha ido muy bien, o sea, se has vuelto muy Sí. exitoso, y él conoce su pasado y se vuelve muy exitoso igual, ¿no? Y ya dice, no, esa era una de las historias que le contó, de alguien que se vuelve muy exitoso. Y luego este Ujú. dice, pues, o sea, voy a ir. Y yo creo que la moraleja de ese era que él roba dinero, ¿no? Sí. Él roba dinero y se enamora de una que le Mm. dice, "Pues, ¿de dónde sacaste tanto dinero?" O sea, y al final le acaba confesando, no, pues me lo robé Sí. de alguien. Y le dice, no, entonces tú tienes que, yo no puedo estar con alguien que, que robe dinero, ¿me entiendes? Tienes que hacer lo bueno, güey. Entonces él guarda el dinero sabiendo que él mismo se iba a robar su mismo dinero en otra dimensión, que es muy divertido eso, a mí me pareció muy divertido. Sí, sí, Y sí. se roba el dinero, pero luego la esposa viaja en el tiempo y se enamora de el otro que era joven, Ajá. cuando era joven. Entonces es un enredo total y es divertido. Creo que, ajá, y justamente lo que me gusta es que también cada que termina una historia, al final están como las notas del autor y como cuál era la intención, ¿no? Y él más o menos dice que él quería hacer una historia de, que creo que es un hilo que sigue todos los cuentos, pero esta historia de que independientemente que tuviéramos la posibilidad de viajar al pasado, todas las realidades terminarían igual. O sea, que cualquier cosa que hicieras, como que en cierta manera ya era parte de la ecuación de lo que iba a pasar. O sea, no era algo que cambiaras, ¿no? Y eso es lo que ves con estos viajes del tiempo. En lugar de que cambien las cosas, solo hacen que las cosas pasen como debían de pasar o como iban a pasar, ¿no? Que realmente es un mito esto de que nosotros regresemos y se puedan alterar las cosas. Es más que nada como el Ujú. hecho de que regresemos ya estaba esperado. Y es esta idea que como que regresa luego en otros cuentos de free will, ¿no? La voluntad propia, ¿es posible o Ujú. no? Y creo que lo que él justamente analiza más es, ¿realmente es importante que sea verdad o no? O sea, no hay algo como más allá de esa idea que nos funciona a nosotros, a pesar de que si lo compruebas o no, este, no tenga sentido. Que también me hizo recordar mucho luego hablamos de ese cuento en particular, pero me hizo recordar esta teoría que dice que nosotros somos como esta simulación, ¿no? Que somos Ujú. esta cuestión de que alguien más creó este universo y que realmente es como un experimento, porque no hay nadie alrededor. Pero, o sea, el hecho de que sepas eso, ¿en qué te ayuda, no? O como que él cuestiona eso, ¿no? O sea, ya sabes eso y, ok, ¿qué haces con esa información? ¿Te va a servir de algo? O mejor pensamos que pues, tal vez es una verdad, pero es una verdad que nos mantiene, una mentira, perdón, pero es una mentira que nos mantiene sanos, que eso se me hizo muy interesante, como que sí resalta esa pregunta de, ok, sí, tal vez sí es una tragedia, pero pues ahora que lo sabes, ¿qué chingados vas a hacer? Creo que eso es lo más importante. Sí, 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 no, ese me gustó bastante. Sí, y también lo del determinismo creo que sí es un punto que toca bastante Sí, en los en esta cuentos, ¿no? A colección. mí el que me llamó la atención del determinismo es uno sobre una máquina, que es muy corto, que habla de una Mm, máquina que puede predecir cuando vas a picar la máquina, ¿no? Y la sí, máquina solo funciona cuando lo vas a picar. Entonces, se prende un foco cada vez que vas. Este te hace pensar. Cuando vas a picar la máquina, antes de que tú piques la máquina, se va a prender un foquito, ¿ok? sí, Pero si tú quieres tratar de engañar a la máquina, nunca se va a prender el foco. Hasta que es como una milisegundo antes de que piques el foco. Y siempre se va a prender cuando lo vas a picar. Entonces te hace preguntar esto como, entonces, si hay una máquina que puede predecir 100% cuando voy a picar el botón, entonces estamos determinados a hacer algo. O hay una forma de sí. saber que estamos determinados a nuestras acciones. Y te hace pensar, es un cuento pequeño, pero sí te hace Sí, como, y ¿qué, como qué que tal si habla llega a mucho. existir esa tecnología? Te habla, Y habla, o sea, sí. me gusta mucho por cómo hace en ese cuento justo es como una advertencia, ¿no? Como que el formato es
en lugar de que te cuenten esta historia de creamos esta máquina y la gente hace esto, era así como, esta es una advertencia del futuro, porque en unos años vamos a crear esta máquina que es esta que predice cuándo la vas a tocar, te explica cómo funciona, ¿no? Pero también habla de los resultados las cosas que le causa a las personas, ¿no? De que cuando se dan cuenta que todo está predeterminado, se quedan como en cuestión catatónica, ¿no? Ya no se mueven y como que están así, sin hacer nada. Que de hecho a mí me pareció interesante porque ahí hablan de que dicen literales, se quedan como Bartlevis, que es algo que hablamos en un episodio hace poco de quién era Bartleby, el güey que como que dice, prefiero no hacerlo y termina no haciendo nada y se queda así catatónico tirado en el piso. Y entonces él decía, bueno, el hecho de que haya personas que terminen así, o sea, que cambie su actitud una vez que saben eso, no tendría que decir algo sobre que sí hay decisión, de que sí podemos, o sea, ya no, o sea, eso nadie lo prevenía y como que muchas veces dice, bueno, eso más bien viene de un razonamiento falso, porque todo bajo el predeterminismo puedes decir que estaba pensado que pasara, ¿no? Incluso aunque la gente cambie su comportamiento de un día para otro, tal vez eso ya estaba predeterminado de que pasara. El punto es, si sabemos eso y esa cuestión es algo que ya se comprueba, eh, ¿qué nos serviría más? ¿Creer que no tenemos agencia o hacerlo como antes que no sabíamos y creíamos que sí teníamos agencia y sin embargo podemos encontrar significado en las cosas, ¿no? Y el libro termina diciendo, tú te preguntarás por qué hago esto y la verdad es porque no tenía otra opción, ¿no? Y como que se me hace interesante porque es algo así de como, incluso, o sea, sí, los actos malos o todas estas consecuencias negativas son inevitables que pasan, pero por la misma moneda también los actos buenos, ¿no? Y el hecho de hacer las cosas, que es algo que siento que es el twist que hace mucho en estos cuentos. En lugar de que te terminen como Black Mirror en algo así que no se resuelve, porque es mucha esa tensión de Black Mirror, ¿no? Como que el personaje siempre se queda como sin respuesta y como con esta tensión y que como que todo al final vale para un carajo. Creo que aquí por lo menos te dice, bueno, sí, ok, pero tal vez hay cosas más importantes o tal vez hay cosas que pues creemos que son de una manera y cuando las recapacitamos tal vez no son así, pero tal vez eso no es lo más importante, ¿no? No es eso, siempre estar bien o sentir que nosotros somos el centro del universo. Tal vez es otra cuestión, ¿no? Y en lugar de mandarnos al pesimismo, deberíamos explorar qué respuesta es mejor para todos, ¿no? Que eso es lo que me gustó también del libro, en parte. Sí, no, estoy de acuerdo. Y a mí sí me gusta eso, que es bastante positivo y hasta yo podría decir que es hasta un poco terapéutico el libro, en cuanto que te da muchas... Sí. Eres humano, o sea, al final de cuentas es normal que hayas cometido errores, ¿me entiendes? Y no vas a poder cambiar tu pasado ni nada. Y muchas veces no es tu culpa los problemas que hay, son de otros, ¿me entiendes? Muchas veces te culpas de problemas de otros. A mí en lo personal, mi favorito fue, bueno, no sé, la verdad me gustaban muchos, pero uno que me gustó mucho fue el último, que es el de algo de la ansiedad, que se llama, dame dos Sí. segundos. ¿Lo tienes ahí? ¿Lo tienes por ahí? Sí, Sácalo, anxiety. sácalo de la bolsa. Anxiety is the dizziness of freedom, que sería como la ansiedad es como el El mareo de la mareo de la libertad. libertad. Sí, Ajá. algo así. Sí. Así lo vamos a traducir el día de hoy. Es uno que... Primero la premisa es muy buena, ¿no? Se supone que tú puedes comprar un prisma y lo activas. Y cuando lo activas, se activa una vida paralela. Entonces, hay un ejemplo que ponen que es, tengo este trabajo, no sé si tomar el trabajo o no tomar el trabajo. Entonces, compras el prisma, activas el prisma y le dices a tu otro yo en otra dimensión, tú tomas el trabajo, yo me quedo en este trabajo. Entonces, 4 meses después, hablas con el que tomó el trabajo, tu otro yo de otra dimensión, y le dice, ¿cómo vas? ¿Eres feliz? Pero empiezan a creer todas estas como a crecer todas estas envidias entre los varias dimensiones, ¿no? Y empiezan a Sí. crecer todas estas, porque hay más dimensiones en las dimensiones. Entonces empiezas a ver como todas estas formas de vida que pudiste haber tenido si hubieras tomado todas estas otras decisiones. Que me parece interesante porque creo que en este mismo podcast, ya sea que nos repetimos mucho, pero también lo hemos comentado, pero hemos hablado, creo que alguna vez me has preguntado como, o hemos dicho, ¿qué hubiera pasado si me hubiera quedado yo en México? ¿Me entiendes? Ah, Y es sí. como, sí, podría pensar en esa alternativa, en esa vida en la que me pude haber quedado en México en vez de haber migrado a Canadá. ¿De qué me sirve? De nada, ¿me entiendes? Al final de cuentas, o sea, eso es ansiedad. Al final de cuentas, si me pongo a pensar en algo Mm, que no me hubiera, que no me, es imposible para mí cambiarlo y es imposible para mí regresar 10 años a cambiar
esa decisión, pues al final de cuentas, pues a veces es mejor no pensarlo, ¿no? Entonces, algunas de las personas se deshacen de su prisma en este cuento. Aquí no hay un prisma, señores, en este mundo. Pero mucha gente se deshace de su prisma. Y al final, esto es un spoiler que voy a hacer, así que si quieren leer el libro, vayan a leer el libro, pónganle pausa y regresen aquí. O pueden leer otros cuentos que no los spoileamos, pero bueno, también este está bueno, es bueno. Es bueno, sí. Al final tenemos el personaje principal, ¿no? Y ella Mm. se siente muy culpable con una amiga con la que una vez juntaron pastillas en un cuarto en la infancia. Eran pastillas para estimularse, robadas de sus padres. Y entonces lo que pasó en su realidad, eh, en su dimensión, es que cuando entra la maestra a verlos, ella dice, son de la amiga, ¿no? Entonces lo que pasa es que la amiga se siente mal, la castigan, le va muy mal y la amiga pues tiene una vida pésima y se va a la cárcel, empieza a robar todo y esta que es el personaje principal siempre se siente mal y se siente culpable de las decisiones que tomó la amiga. Entonces siempre le da dinero y al final pues vive una vida donde se siente culpable por la decisión de su amiga, ¿no? Por haberla acusado. Y al final le llega una tableta con las versiones de sus otras vidas, de otras vidas paralelas, y se da cuenta que en las otras dimensiones, la amiga iba a tomar, en alguna, creo que la amiga le iba bien, ¿no? Que no le iba tan mal, y pues tal vez se libraba y tenía una vida normal y no pasaba nada. Pero en muchas de las otras decisiones donde ella pudo haber tal vez echado la culpa a ella misma o haber dicho, no, pues las trajimos, las robamos, la amiga al final en las otras dimensiones acababa muy mal, ¿no? Sí. Entonces lo que te dice ese cuento es como, al final no te puedes tú sentir culpable de las decisiones de los demás, ¿no? Si Mm. afectamos con nuestras decisiones, con cada decisión que tomamos, si afectamos el mundo en el que vivimos, pero al final de cuentas no eres culpable de cada decisión que tomas y de cada decisión que toman los demás. Me gustó Sí. mucho ese cuento. Sí, está muy padre porque creo que pone estas dos ideas como contrarias para explicar este mismo fenómeno de las realidades múltiples, que dice, uno, eh, la mayoría de las realidades o de las cosas que hacen tu vida no tienen que ver contigo, son suerte, ¿no? O sea, en Ujú. una realidad muchas veces pasaba estas envidias porque no se tomaban esta decisión, pero esa decisión motivaba como esta cadena de cosas que luego hacía que se volvieran millonarios o que tuvieran éxito en el negocio que ellos querían. Como por ejemplo, creo que había un ejemplo de una, por ejemplo, había un ejemplo, siempre digo eso, pero había una historia dentro del cuento de un personaje que tenía esta, creo que vendía flores o hacía un cierta manualidad que en su Joyas, realidad, joyas, sí. ajá, eran joyas que en su realidad las vendía con un intermediario, ¿no? Se las ponía en un sitio y ellos se encargaban como de promocionarlas y cosas así. Y había otra realidad donde ese mismo diseño de joyas, ella tiene su tienda y lo vende y cuando lo saca se vuelve así súper millonaria, tiene muchísimas ganancias, la gente le llama mucho la atención y se hace rica. Y ella decía, ¿por qué si yo estoy haciendo lo mismo en esta realidad, la gente no me pela? Y era esa cuestión de que, pues es que es suerte, o sea, muy varias cosas de que la fortuna de tu otra realidad tiene que ver por cosas que, porque afectaste algo, cambió completamente, ¿no? Y ellos decían, es por eso que el clima es una de las cosas que siempre pasa, ¿no? Porque puedes hacer, una persona llega a un lugar y ya cambia el clima por una serie de factores que se desencadenan. Entonces, esta suerte que nunca va a cambiar. Pero también está esta otra parte del carácter de las personas, ¿no? En un momento hay un personaje en el cuento que nunca usó un prisma y dice, voy a comprar este prisma por primera vez porque hice un acto no me ha dejado no he dejado de pensar en él, que es que le ponchó las llantas al coche de su jefe una vez que Mm, discutieron, ¿no? Y dice, es que ujú. ese no soy yo nunca había hecho eso, o sea, realmente soy un peligro, o sea, ¿qué hubieran hecho las otras realidades en esta situación? Y se dio cuenta que ninguna de sus realidades hizo eso, todas estuvieron, lo pensaron, pero antes Sí. de hacerlo se detuvieron, ¿no? Y
o sea, se lo está contando al personaje principal, que también es como medio terapeuta y tiene, o sea, como que tiene estos círculos de terapia donde ayuda a las personas, pero ya luego te enteras que lo hace por otra cosa, que eso igual no se los Sí. spoileamos. Pero justo aquí ella le dice, oye, ¿y qué pasó? ¿Qué sentiste? Entonces, ¿no te sentiste decepcionado contigo? Y dijo, no, eso me dio mucho alivio, porque me di cuenta que mi carácter realmente no es así. Yo soy la anomalía, o mi realidad es la anomalía, pero en realidad yo, si me veo alrededor de mis dimensiones, me doy cuenta que soy una persona que se controla, o que sí soy esa persona que pienso, ¿no? Pero esto fue un acto anómalo. Entonces está estas dos cosas de que, o sea, sí, tu vida es la suma de circunstancias aleatorias que no pudiste predecir, pero sin embargo sí hay algo que tal vez puedes mantener alrededor de muchas realidades, que es este carácter, ¿no? Que es estas ciertas cosas tuyas que nunca cambian, que es algo es algo que se conjuga muy bien con este final, Que porque con el con el primer carácter, cuento igual, sí. Sí. ajá, y también con esto que decías de la amiga, ¿no? Porque esa amiga iba a ser siempre tomar esa decisión errática Mm. porque ella era así, ella era esa amiga impulsiva que al final, o sea, por donde lo hiciera bien, lo hiciera mal, al final su vida va a terminar así porque ella no tiene que ver como que tú hiciste algo que lo cambiara, ella es así y no tiene que ver realmente contigo, ¿no? Entonces se me hace muy interesante por eso de como que te pone en perspectiva estas dos cosas, la suerte y tu carácter, y como que resalta Y eso. también hace otra pregunta ese mismo cuento de la gente sabe, ¿no? Que en otra perspectiva, porque hay alguien que le dispara a alguien en la cara, Ah, ¿no? sí, sí, Lo cierto. mata a alguien. Y está Sí, esta otra pregunta, o sea, pum, esto sí es un mega spoiler otra vez. Pero bueno, no, está esta misma pregunta donde es, ¿crece la violencia al saber que otro tú es capaz de dispararle a otra persona? O sea, otro tú va a tomar esa decisión. ¿Qué más da sí, si yo la tomo aquí? ¿Me entiendes? ¿Qué más da? O sea, al final de cuentas, ¿qué importa? Si hay 1000 versiones mías que la van a hacer. sí, sí, Entonces, sí, sí. te hace muchas preguntas que son muy interesantes, que al final dices, ah, eso es buen punto. Y al final Sí, te quedas con, pues ni modo, la decisión que tomaste en tu vida y ya, y no pasa nada, y no hay forma de cambiarlo, ni eres responsable de las decisiones extras que tomen las demás personas, ni quiere decir que, pues sí, o sea, tampoco te tomes muy, no cargues con culpas que no te pertenecen, ¿no? Cuando sí, hay gente que tiene tendencias a actuar de cierta forma. sí, o sea, está esa cuestión de como, pues al final, a veces las personas actúan así por cuestiones del azar, y hay veces que como que, o sea, también siento que es como qué tipo de persona quieres ser, o sea, si, o sea, para responder esa pregunta de que qué más da si lo hago o no, pues tal vez no importa, ya que sabes la respuesta de que sí lo vas a hacer todas estas realidades, pero tú quién quieres ser, ¿no? ¿Qué quieres que te defina como persona? ¿Qué tipo de carácter quieres que sea el que te hace a ti? Otro cuento que todavía no es mi favorito, pero igual quiero mencionarlo. Igual no podemos mencionar todos, pero léanlos, todos tienen algo. Pero uno que me llamó la atención, que también siento que se parece a Black Mirror, y al final también es esta cuestión de como que te hace este twist que te hace repensar una idea que tenías, que es se llama en inglés The Truth of Fact, The Truth of Feeling, como la verdad del hecho, la verdad del sentimiento, que es esta tecnología, que es una premisa que ya pasa en Black Mirror, ¿no? Haz de cuenta que empieza con este mundo donde inventaron esta tecnología, donde puedes grabar todas las cosas que te han pasado durante toda tu vida, ¿no? Y como que creo que se llama Remember o Remember, no me acuerdo, como que es Ah, parte de sí, Remember, algo, sí, sí. Remember, o sea, tiene que ver con Remember, ¿no? Que es el verbo de recordar. Entonces, justo como que se abre un nuevo paradigma en la sociedad que creo que es lo que quieren lograr todos estos güeyes con el Humane Pin y Apple Vision Pro, como cambiar la manera en la que Sí. nosotros nos relacionamos con el mundo, ¿no? Porque literal lo que esta tecnología les presenta, aunque sí es algo que suena medio, pues no sé cómo podría decirse, medio maligno, porque es así como, ay, ¿cómo voy a recordar todo? Y cosas así. Las personas se dan cuenta que no pueden confiar en sus memorias, ¿no? Porque muchas veces regresan al pasado y se dan cuenta que lo que ellos recordaban es algo totalmente inventado, totalmente que ellos lo interpretaron de una manera distinta. Y a la hora de que regresan al video se dan cuenta de, esto no era lo que yo pensaba. Pero lo que se me hizo interesante es que en esa misma historia están, se intercala con otra que está pasando en África como en 1940, que es cuando los europeos, bueno, están los europeos en África
Y un europeo que sabe escribir tiene contacto con una tribu que no sabe escribir y les enseñan. Y como que hacen este símil de que antes la humanidad era otra, antes de la escritura que después de la escritura, Sí, que es algo que no pensamos mucho, pero la escritura es una tecnología que cambió nuestra manera de relacionarnos con el mundo, porque antes justamente pensaban en sus alrededores, no como algo que podían recordar así al pie de la letra, sino que era algo que, o sea, todas sus historias o todos sus registros culturales eran orales, pero tenía que ver más con una serie de valores, más que una serie de hechos que podían recordar, que son como estos, los mitos, ¿no? Que es, pues, literalmente los mitos eran orales y se contaban por generaciones, pero no eran un recuento textual de lo que pasaba, ¿no? Entonces el hecho de que pongan como la tecnología, la escritura como tecnología y que nos hagan dar cuenta que era antes, o sea, pues justo nada más nos basamos en cosas orales, sí cambia nuestra manera de percibirnos, ¿no? Y cómo las sociedades se estructuran y cómo puedes, justamente comprobar algo, ¿no? Y como que al final esta historia del europeo que encuentra esta tribu, como que tiene que ver mucho creo que sí está basado en un acto histórico donde tenían que ver como de quién era cierta región de las tribus para como que organizarse socialmente o ajá, políticamente entre ellos, ¿no? Y como que unos decían, no, es que esto nos pertenece aquí porque él era hijo de tal y tal y tal y tal. Y ellos dicen, no, él era hijo de tal y tal y tal y tal, entonces por eso es nuestra tierra, ¿no? Y es por eso que como que ellos cambian su percepción de las cosas a partir de la escritura. Pero también viene esta otra cuestión de, hay veces que lo que es verdad no es lo mejor o lo más verdadero a lo que se necesita. O sea, como que pone esta cuestión de como que hay dos tipos, por eso se llama el libro así, ¿no? The Truth of Fact y The Truth of Feeling. O sea, hay cosas que aunque sean mm, verdaderas, no son como la mejor verdad, o no sé cómo decirlo, como que no sí, es lo que engloba la mejor todo, ¿no? interpretación o Ándale, el sí, único punto de vista, es que también yo creo que tiene mucho que ver el punto de vista, ¿no? sí, O sea, porque lo que cambia en la escritura es quién escribe, es de que el que escribe es el que pone el punto de vista, ¿no? O sea, su forma en cómo vio las cosas. sí. Y creo que lo que pasaba en el otro era que cada quien tenía su madrecita en el ojo. Y igual, ese también tiene como una enseñanza o una cosa que te hace sentir, porque es un papá que se siente mal de su hija, ¿no? Ujú. Porque él recuerda que le gritó, que la hija le dijo, por tu culpa, nuestra mamá se fue, o tu mamá se fue, una cosa así. Y lo que pasa es que el papá dice, ¿sabes qué? Voy a usar el remem, que ya chequé si se llama remem, y dice, voy a revisar porque tengo una muy mala relación con mi hija. Y él revisa y él se da cuenta que él tenía esta versión donde la hija le decía las cosas. Y él cuando Ujú. revisa el remake, porque nunca lo había usado, se da cuenta que él era el que le había dicho eso a la hija. Sí. Y entonces se siente mal y le dice a la hija, me siento mal por lo que te hice y por haber asumido que eras tú la que me había dicho eso, cuando fui yo el que te hizo daño, ¿no? Y la hija le dice, bueno, pues sí, está bien, pero, o sea, pues ahora tranquis, ¿no? O sea, no vamos a ser los mejores amigos, aguántate un ratito y vamos a que nuestra relación mejore, ¿no? Sí, Pero el papá pero se da cuenta que al final lo que te dice es, bueno, esto me ayuda a ver en cómo me comporté y tratar de mejorarlo, ¿no? sí. Mejorar como lo que hice y ser más objetivo, ver desde mi punto de vista. No, sí, totalmente. Porque justamente te das cuenta que así como antes las personas no podían, o sea, llevar un registro de quién fue el hijo de quién, este, nosotros tampoco podemos tener un registro tan leal de lo que pensamos que pasó, ¿no? La mayor parte de las cosas que recordamos, y obviamente no grabamos, tenemos una historia muy distinta a cada uno de los involucrados en un evento, ¿no? Y muchas veces como que interpretamos más las cosas a nuestro favor o para justamente ayudarnos a ser esta persona que creemos que somos. Y lo que él dice es, tal vez esta tecnología no es del todo mala, ¿no? O porque el cuento empieza así, ¿no? O sea, esto va a arruinar la memoria de los niños, Ujú. ya no estamos siendo humanos, que nos estamos volviendo, y es así como, y si tal vez esa tecnología nos ayuda
a ser mejores personas porque nos damos cuenta que no somos esta historia que nos contamos, sino tal vez a veces Ujú, sí la cagamos y nunca ujú. nadie nos dice porque nosotros no lo aceptamos, ¿no? Porque decimos, no, te lo estás inventando, ¿no? O no es cierto, yo me lo recuerdo así. Porque literal, aquí prácticamente el papá no se hubiera dado cuenta de eso, no le hubiera creído a su hija o a nadie que se lo dijera porque él tenía toda esta historia toda su vida, ¿no? Prácticamente también él moldeó su vida a partir de esta mentira de que decía, no, yo ya luego después de ese evento me encargué de ser el mejor papá y por eso mi hija en la universidad ya medio se llevaba conmigo, pero luego su hija dice, no, nada que ver, güey, yo me metí a una terapia, ¿no? Por lo que tú me Sí, dijiste. Y por eso, y no te dije justamente porque pues no era, no me ibas a a criticar o entender, ajá. no me ibas a entender, algo así. Ajá. Y entonces así como que el papá dice, no más, no soy quien yo creía que era, ¿no? Entonces tal vez la tecnología no es del todo mala, porque pues en Black Mirror te lo pintan así como que las personas no pueden dejar de ver los recuerdos y como que hasta esta historia de que este güey se da cuenta que su esposa lo engaña y luego está muy pesimista y como que este cuento le da la vuelta y dice, pues tal vez sí es una tecnología que va en contra de cómo somos ahorita como personas, que nos va a cambiar, pero tal vez eso sería bueno en algunas instancias, ¿no? Como la escritura lo hizo para algunas civilizaciones. Y eso no quiere decir que dejemos de ser humanos, tal vez es otra manera de estar aquí en el mundo, ¿no? O sea, eso se me hizo interesante, ese ejercicio. Que es una tecnología que podríamos decir que hoy en día tenemos, ¿no? Todos vivimos con un celular en la mano y creo que pasa también eso, que cada quien, tú puedes ver una historia en TikTok o algo y dices, mira, perspectiva. Pero al final de cuentas te hace falta también ver la cámara desde el lado de la otra persona que no está grabando tal vez. Y entonces a Sí. veces solo creemos basado en un punto de vista y no vemos realmente el otro punto de vista, que creo que es algo que tocaba un poco más el de las tribus, ¿no? Que era Sí. como, o sea, sí, pero realmente no es tan así como lo estoy escribiendo, ¿me entiendes? No estoy... que es interesante. Es un libro que yo sí recomiendo a todos que lean. Me pareció muy bueno. A mí me gusta muchísimo la ciencia ficción de este estilo, donde hay como diferentes dimensiones, te hace pensar en nuevas tecnologías, nuevas formas de vida y te hace reflexionar. Creo que es un muy buen libro. Flavio, ¿qué calificación le pondrías a este libro en el Flaviómetro? O sea, yo lo pensaba en que tiene buenas ideas, ¿no? De hecho, también, o sea, mi cuento favorito, creo que mucho de este libro se llama The Life Cycle of Software Objects y como que habla mucho de esta percepción de interespecie, ¿no? ¿Cómo nos relacionaremos en interespecie? Que creo que es una discusión actual, o sea, más que nada por estas entes de inteligencia Por artificial que luego inteligencia van a salir. artificial. Y también, en general, también por la cuestión de cómo tratamos los animales, ¿no? De hecho, también otro cuento que me gustó mucho fue de uno donde hablan Ajá. como de unos periquitos. Ese estaba hermoso, ese Ese es cuento un me tema gustó mucho. que creo que hemos tocado en este podcast también, ¿eh? Que hemos hablado de Sí, diferentes inteligencias, güey. sí, Somos pero unos creo que es... genios, somos unos genios, señores. No sé por qué no comparten más este podcast. Compartan Sí, esta o sección donde decimos sea, que somos unos genios y van a ver que la gente se va a convencer de escucharnos. Pero, pero, exactamente. pero, o sea, me gustan mucho estas ideas. Creo que trae estas ideas modernas, utiliza estos twists que no te esperas por cuentos ahorita o series como Black Mirror que cambian o que son más pesimistas. Tiene este nuevo enfoque. Me gusta, creo que es interesante. Lo único que yo pensaba es que Calificación. cuando yo Bueno, a lo ver, no, vi, a ver, va el pero, va aquí en la crítica cuando contundente, yo lo venga. leí, me parecieron interesantes sus ideas, me parecieron actuales. Pero si volviera a leer un cuento de él y no me dijeran que era de él, no sabría identificar si es o una nueva Entiendo tu serie de ciencia punto. ficción o un cuento, no sé, de alguien que le gusta la ciencia ficción y tuvo una idea interesante, porque sus ideas son interesantes. Muchas veces sí me quedé así de, wow, ¿qué pedo con este güey? O sea, no me esperaba ese twist. Pero sin embargo, así de que lo pienso, por ejemplo, el libro de Fernanda Ulloa, el de Yo maté a un perro en Rumanía, me gustó menos, tengo que admitirlo, no me gustó tanto. A ese yo le pondría tres. Pero ¿3 de a ella, 10? 3 de 5. No, no, aquí no es Goodreads, 5. mijo. Aquí tenemos decimales. Sí, son 10, Bueno, 10 ella y sería un 10. 7, ella sería un 7.
Este Ok. libro yo creo que es... Mira, le subiste la calificación, ¿eh? Le subiste la Sí, calificación. a Ya sea que 3. tus matemáticas no dan Es o te the sentiste truth, mal hace... the truth of feeling, Emilio, the truth of feeling, no es la verdad objetiva. Este yo le pondría, bueno, es que, no, a ver, pero pensando en este, yo creo que Fernando Ulloa, el del libro, es el 6.5, pongámosle. Y este yo le pondría un 8. O sea, es un buen libro, pero no sé si es un Tenemos aquí un libro... crítico contundente, un crítico que no perdona, señores. Sí, no, es que, o sea, si lo pondría en un 9, lo podría con un 9 de un autor que como que sé cuál es su estilo y que tal vez no es el mejor libro. Por ejemplo, ¿cuál sería un 9? Por ejemplo, tal vez el... Muy bien. Ese es muy buen libro. Es un podcast. Te recuerdo que la gente está perdiendo su tiempo escuchándote pensar. Así que espero tengas Les voy a pensar en un 9 porque creo que es lo más difícil, pero no, este no es un libro, este no es un 9. O sea, tendría que ser un 8. Y el de Fernando Ulloa es 6.5. Sí. Este es un 8 para mí. Ya luego les doy ejemplos de 9, pero no es... No, ajá. Bueno, Sería 4 estrellas en Goodreads. entonces le pusiste un 8, ¿no? 8, ajá. ¿Tú qué le Brutal, pones? ¿eh? Es una persona que tiene aquí una crítica muy fuerte, ¿no? Yo lo dije desde antes de que empezamos este podcast. Para mí, o sea, yo he leído muchos libros de cuentos, bueno, no muchos, o sea, comparado con quién, no sé, pero creo que he leído suficientes libros de cuentos y creo que pocas veces puedo decir que el 80-90% de los cuentos me gustaron. Creo que pocas veces puedo Mm, decir me gustaron la mayoría de los cuentos. Muchas veces hay un mm, cuento que es muy bueno y los demás ni me acuerdo 2 semanas después. Y creo mm, que este libro, si me recuerdas tantito, me voy a acordar del cuento, porque me hizo pensar. Ahora, a mí me gusta mucho este tipo de literatura, de arte, de ciencia ficción, de lo que sea. Y sí es un libro, yo creo que no soy tan duro en los libros, es un libro que digo, lo disfruté, me gustó. Para mí, es en Goodreads un 4.5, le voy a poner un 9. Yo sí le pongo un 9, yo mm. creo que sí es un libro que invitaría a alguien a leer, que diga, ¿te gusta la ciencia ficción? ¿Te gusta disfrutar de unos cuentos y de Black Mirror? Sí, Este libro es para ti. O sea, este sí, sí es un 9 y lo tienes que leer. sí, sí, sí. Eh, si tengo que calificar el otro, el de Yo maté un perro en Rumanía, yo creo que es un buen libro. Sin duda un 8 le pongo. Yo no soy tan cruel en los Mm. libros. Yo creo que si termino el libro, ya para mí es un 7 para arriba. O al menos Mm. que si yo el libro lo empiezo a leer y no lo acabo, para mí es un 3. Y ya creo que soy muy drástico. Yo soy justo lo que yo siempre critico de la escala de grises. Fíjate, mis calificaciones del libro es o me gusta o no me gusta. Pero le pondré un Sí, 7, un 7 8 al otro. 7-5. sí. O sea, más que lo que yo iba a decir de Fernanda Ulloa es que tiene ella, se me hace que tiene más voz. A ver, o sea, siento que la identifico más, no sé por qué. O sea, tal vez porque la novela es más larga, tal vez si él escribiera una novela, no sé, tal vez tengo que leer más de él, ¿no? Pero... Pero yo sí creo que hay un estilo, o sea, te digo, no os puedo decir, pero sí creo, sí podría yo creo decir, este libro es de él, este cuento es de él. Sí creo que hay mm, una similitud en sus cuentos. Sí creo que hay una similitud. Son ideas diferentes, sí, pero sí hay... aún así, aunque no tenga un estilo propio tan marcado tal vez, lo disfruté mucho. Es un libro que Sí, disfruté mucho y sí cada es cuento me bueno. gustó mucho. O sea, un 8 es bueno. O sea, yo también lo calculo así como 9. O No, sea, ahorita está estaba bien, ¿eh? pensando. No. O- Tú o- ya lo dijiste. Está en piedra aquí, o sea. sí, no. O sea, más bien un 9 sería para mí el libro de cuentos. O sea, y así estoy. Un libro de cuentos que yo le pongo 9 es el de James Joyce de Dublineses. Y esos libros, ese libro es muy bueno. Y hace muchas cosas y mantiene como el estilo joyciano y todas esas cosas. Pero también sé Pero que... también deja claro que tú eres un fanático de James Joyce. Tú tienes tatuado atrás James y en el otro brazo Joyce, sí. Sí, pero siento que crezca, ¿no? Porque no se acaba, que es como lo que, como de donde basaste el diálogo, bueno, de esta sección, regresando a la sección del principio, esa película donde sacaste ese diálogo, o sea, puedes volver a escuchar ese diálogo
lo ves en la película y luego lo vuelves a ver 5 años, luego lo vuelves a ver 10 años y le vas a sacar distintas cosas. Esa película, ese diálogo tiene muchísimo porque resume mucho de la historia de Estados Unidos y de cómo los problemas que tienen ahorita y de cómo se hacen estas cuestiones de el crimen. Bueno, Emilio, dinos cuál era el diálogo que hablaste al principio. Igual, explícanos un poco más. La película claramente es El Padrino. Es una película que es muy buena. Si no la has visto, hazte un favor al cine, hazle un favor a este podcast y ve a ver El Padrino. Es muy buena película. Un clásico, o sea, no hay mucho que decir, ¿no? De esa película. Y espero que le hayan atinado a este diálogo. Y la próxima semana va a venir otro diálogo más. Y tenemos una nueva sección, una nueva cosa de las que vamos a hablar. Se acabó la temporada de ciencia ficción. Vamos ahora a la realidad. Es hora de dejar de soñar, de creer en las fantasías. Y en realidad es que no existe, ¿no? Vamos a ponernos en el día de hoy. Y nuestra sección van a ser cosas de no ficción. Van a ser documentales, algunos documentales, y también vamos a tener un libro de no ficción que vamos a anunciar en el próximo podcast. Estén al pendientes y verán que tal vez la realidad es más fantástica que la misma fantasía, Emilio, pero eso ya será para otro podcast. Ustedes estén al pendiente, suscríbanse, síganos en redes sociales que ya hacemos anuncio de lo que viene después. Y pues nada, compartan con sus amigos si les gustó o no les gustó, si dicen que Emilio es un boomer o no, si yo lo soy muy cerrado en mis calificaciones. Los comentarios están abiertos. Pero bueno, Así Emilio. que recuerden que Flavio algún día sacará un libro y lo vamos a calificar aquí, como lo han calificado otras tecnologías que ya Así hablamos en otro es. podcast. Así. Así que Flavio, Voy a hacer mi inteligencia te artificial que me vamos... califique a mí, así. A ver qué me dice. Exactamente. Te mediremos con la misma vara que tú mides a los demás, ¿ok? Está bien, estoy dispuesto. Así que gracias por escuchar y nos vemos en el próximo podcast. Bye bye.